Bien, por último les comento un par de cositas a tener en cuenta para poder diferenciar qué sustancia tiene un mayor punto de ebullición cuando tengo dos o más sustancias que son simplemente no polares, es decir, que tienen la única fuerza que tienen es el dipolo transitorio. ¿Sí? Primero tenemos que tener en cuenta que la masa molecular influye, ¿sí? A mayor masa, mayor intensidad de fuerza. ¿Y esto sea por qué? Porque a mayor masa tenemos mayor cantidad de protones. ¿Sí? No es lo mismo un átomo que tenga 2 protones que uno que tenga 30 protones. ¿Por qué? Porque si hay más protones hay más electrones. Si hay más electrones, se genera una mayor nube electrónica, la cual es más polarizable. ¿Qué quiere decir? Que es más difícil de formar una nube electrónica chiquita que una nube electrónica grande. ¿Sí? Si yo me fijo, esta molécula, cloro 2, recién la hicimos, es cloro unido a cloro. ¿Sí? Y cada cloro tiene 17 electrones. O sea que en total, acá hay una nube electrónica de 34 electrones. ¿Sí? Pero el yodo, que es igual, también está en el mismo grupo, ¿sí? Así que genera una unión covalente simple. El yodo, vamos a hacerlo más grande. ¿Por qué vamos a hacerlo más grande? Porque el yodo tiene una nube electrónica, o sea, es decir que el yodo tiene 53 electrones. ¿Sí? Si son 2, quiere decir que acá hay 106 electrones. ¿Sí? Entonces, una nube electrónica más grande es más fácilmente polarizable, o sea, es más deformable, porque estos últimos electrones, los que están acá afuera, ¿sí? Están como mucho más lejos del núcleo, ¿sí? Y es más fácil moverlos, es más fácil deformar esa nube electrónica. Entonces, a mayor masa, ¿sí? Tenemos más cantidad de protones, tenemos más electrones, y si tenemos más electrones, hay una nube electrónica que es más grande, y si es más grande es más polarizable, ¿sí? Entonces, si tenemos dos sustancias que son no polares y tienen solamente dipolo transitorio, puedo saber cuál debería tener un mayor punto de ebullición, determinando cuál tiene más electrones, ¿sí? Si hay más electrones, la nube electrónica va a ser más grande, y eso va a hacer que sea más polarizable y que la fuerza de dipolo transitorio y polo transitorio sea mayor. ¿Sí? Y por último, tenemos que entender que también influye la superficie de contacto. ¿Sí? A mayor superficie de contacto, mayor intensidad de fuerza. ¿Y esto por qué se los digo? Porque me puede pasar, como en el caso de estas dos moléculas, que tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono de este lado, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono de este lado, 3 por 4, 12 átomos de hidrógeno de este lado, 3 más 3, 6, más 2, 2 y 2, 12 átomos de hidrógeno de este lado. O sea que tengo la misma cantidad de átomos en esta molécula que en esta, ¿sí? Los mismos tipos de átomos, o sea que vamos a tener la misma cantidad de protones y de electrones en esta molécula y en esta molécula. No puedo diferenciar, no puedo fijarme cuál tiene un mayor punto de ebullición o cuál tiene un menor punto de ebullición solo con la masa. Pero, si ustedes se fijan, los puntos de ebullición de esta sustancia, el del metano es de 36,1 grados centígrados, Celsius, perdón, y el del dimetilpropano es de 9,5 grados centígrados. O sea, esta es mucho menor que esta. Las dos son no polares. ¿Sí? Todos los hidrocarburos sabemos que son no polares. Las dos tienen la misma cantidad de átomos, o sea que tienen la misma cantidad de electrones, o sea que no me puedo influenciar por la nube de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que tengan una diferencia tan grande en los puntos de ebullición? Bueno, justamente la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que esta molécula es una molécula más bien esférica, mientras esta es una molécula más bien lineal. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a apilar esferas, ¿sí? Fíjense que los puntos de contacto entre estas esferas
son acá. Bueno, acá si hubiera hecho bien el dibujo. Acá y acá. Ahora, si yo apilo moléculas lineales, fíjense. Bueno, eso salió media. Ahí vamos. Fíjense, el punto de contacto es este, todo este y todo esto. ¿Sí? Por ahí no están empaquetadas así tan perfectamente, pero fíjense cómo al cambiar la forma de la molécula, cambia la superficie de contacto y digamos que al tener menos superficie de contacto hay menos lugares en donde se puede dar esta fuerza de dipolo transitorio, ¿sí? En este caso se dan solo acá, acá y acá y acá, y en este caso se dan en casi todo esto y todo esto, ¿sí? Por eso me es más difícil separar las moléculas de pentano, ¿sí? Porque están más unidos, o sea, tenemos una mayor superficie de contacto, por ende se da una mayor fuerza de dipolo transitorio que las moléculas de dimetilpropano. Las moléculas de dimetilpropano a los 9,5 ya se separan, ¿sí? Y las de pentano tengo que subirlo hasta 36,1 para que se separen, ¿sí? Y listo por hoy. Simplemente quería también comentarles y mostrarles este gráfico que no tiene una muy buena resolución, pero me gustó cómo está armado, por eso lo agarré, ¿sí? Que resume todas las fuerzas, ¿sí? Nosotros no vimos todas, ¿sí? Nosotros vimos lo que es dispersión, fíjense que acá lo llama como dispersión, pero es dipolo transitorio, o London también pueden llegar a escucharlo. Fíjense que es una molécula que es no polar, con otra molécula que es no polar. Y lo que te está graficando acá es que los electrones pueden llegar a moverse, ¿sí? La nube electrónica hacia ese lado, hacia este lado, y al moverse hacia este lado tenemos una densidad de carga negativa de este lado, y a este le va a pasar lo mismo, todos los electrones se van a mover hacia este lado, ¿sí? Entonces se van a atraer de esa forma. Acá tenemos lo que sería dipolo transitorio. La otra que nosotros vimos es, ya estamos, dipolo-dipolo, ¿sí? Dos moléculas que fíjense, acá tenemos un metanol, ¿sí? Que tenemos un oxígeno, entonces el oxígeno va a tironear un poco más los electrones y va a generar un momento dipolar, ¿sí? Entonces tenemos un dipolo, y el cloroformo, que también es otro dipolo, ¿sí? Hacia aquel lado los átomos de cloro van a tironear hacia aquel lado los electrones y me va a quedar una zona con carga positiva en esto que sería un átomo de hidrógeno. Entonces generamos zona con carga positiva de este lado, zona con carga negativa de este lado, y esta molécula al revés, zona con carga, bueno, en realidad igual, ¿sí? Y así, ¿sí? Entonces acá tenemos un dipolo-dipolo. Luego tenemos puente de hidrógeno, que es también un tipo de dipolo, pero que se da justo cuando tenemos sustancias que tienen oxígeno unido a hidrógeno, o nitrógeno unido a hidrógeno, o flúor unido a hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos el puente de hidrógeno representado. Y como les dije, hay otras fuerzas también, como puede ser dipolo inducido. ¿Cuándo es un dipolo inducido? Bueno, cuando se genera este dipolo que se generaba porque la nube electrónica se deformaba, pero ese dipolo se genera porque alguien está induciendo que se genere, ¿sí? Por ejemplo, acá, un dipolo permanente, ¿sí? O sea, acá ya tengo una densidad de carga negativa de este lado y una densidad de carga positiva de este lado. Cuando se acerca a esta molécula va a hacer que los electrones se muevan hacia este lado y generen una pequeña densidad de carga positiva de este lado y una pequeña densidad de carga negativa de este. Lo mismo puede ser ion dipolo inducido, ¿sí? Acá es dipolo inducido, y acá es ion dipolo inducido. Obviamente si se acerca un ion, en este caso un cloruro tiene carga negativa, esto va a tener no una densidad de carga, sino directamente una carga negativa, ¿sí? Al tener una carga negativa hace que de esta zona se genere una densidad de carga positiva porque los electrones intentan, digamos, escapar, ¿sí? Son repelidos, digamos, por esta carga negativa.
y se van a mover hacia este lado, donde vamos a tener una densidad de carga positiva. También es ion dipolo inducido, ¿sí? Y después tenemos ion dipolo, ¿sí? Que es algo muy común en todas las diluciones, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos un sodio, átomo de sodio, como el cloruro de sodio, la sal cuando se disuelve en agua va a dejarnos átomos de sodio y átomos de cloro también, perdón, iones de sodio con carga positiva y iones de cloro con carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los dipolos se van a orientar, fíjense, con la zona de carga negativa hacia el sodio y la zona de carga positiva hacia el otro lado. Si fuera el ion cloruro sería al revés, ¿no? Esto, pero fíjense cómo el sodio con carga positiva, ¿sí? Va a estar haciendo que todas las moléculas de agua alrededor suyo se orienten de esta manera, ¿sí? Por eso justamente se disuelve, ¿sí? Lo polar disuelve lo que es iónico justamente por esto, ¿sí? Y bueno, esto último no es nada que yo les vaya a pedir ni les vaya a tomar. Digamos que queda hasta lo anterior, la parte de ejercitación y nada más, pero esto es para que veamos, digamos, la gama completa, no sé si tan completa, pero un poquito más, de todas las interacciones que se pueden dar entre partículas, ¿sí? Que pueden ser iones, pueden ser moléculas, ¿sí? O pueden ser átomos directamente, ¿sí? Nosotros, ¿cuáles vimos? Puente de hidrógeno, dipolo, dipolo y dispersión, que son lo que nosotros llamamos dipolo transitorio y dipolo transitorio, ¿sí? Y dipolo, dipolo también lo podemos llamar dipolo permanente, dipolo permanente. Y listo por hoy, los dejo libre. La semana que viene haremos ejercitación y nos veremos por Meet para poder charlar un poquito sobre todo esto. Nos vemos, un abrazo, chau, chau.